Ya, Eliana, te toca. Olvidé de grabar el primer ejercicio. Ya, profe, Elivo me va a ayudar compartiendo pantalla porque si comparto mi compu, muere. Ya, no importa. Bueno, esa es nuestra tabla, solo es la primera porque la segunda ya es como que la pregunta que era siguiente, la del pico de gallo, pero entonces solo es Pico la de primera viuda. tabla. Ah, bueno, ese, perdón. Entonces esa diría que solo un hijo no tiene pecas y este hijo corresponde que es homocigoto recesivo y pusimos que sería una proporción 1 de 4 y eso mostramos como que en nuestro cuadro de Punnett. Entonces ahí nosotros ponemos como que, ay, creo que esa no es la tabla, porque esa es la tabla de pecas y de pico, profe. Espere Ajá, un momento, ya compartimos la tabla que sí es. Pero bueno, ya tabla la que sí es. explicación ya está. Ya, se tostaron. Ya, profe, ya encontramos, ya comparte. Qué susto. Ya, ahí está, profe. Entonces, esa es Eso. básicamente la explicación que nosotros pusimos, porque igual en el cuadro dice que pecas es dominante sobre ausencia de pecas. Ujú. Entonces, como P mayúscula pusimos pecas y como ausencia de pecas pusimos la P minúscula y ya eso lo hicimos el cuadro. Y la proporción del hijo, ay, decía que un hijo sale sin pecas, entonces ese sería el que son las dos P minúsculas que era sin pecas. Y la Ya, proporción es 1 de 4 y es homocigoto. Y ya. homocigoto recesivo tienes que decir. Ya. Y lo que yo les preguntaba es, ¿cuál es la probabilidad de que los dos hijos siguientes tengan pecas? Se tostó. Hola. Lo que nosotros teníamos en eso es que como solo 1 de 4 es el que no puede tener pecas, o sea, saldría sin pecas, todos los demás hijos como se ve en no, sería un 50 no, un 75% que sí pueden tener pecas. Ya, porque las pecas, o sea, las pecas es la manifestación de un gen dominante, ¿no es cierto? Entonces el Y fenotipo, como se ve en el cuadro, en todos los demás hay presencia del gen dominante. Entonces sí, por eso sería 75% y la proporción 3/4. exactamente. Ya, ahí estamos. El tercer ejercicio, ahí sí es el del pico de viuda, no es pico de gallo. Pico de gallo es el que te comes con los tacos, el pico de viuda es el que tienes aquí. Romina,
Mande, Ya, profe, ya profe. le comparto el ejercicio, ya, para que... Ya. Ninguno de ustedes tiene pico de viuda, creo. Ana Paula, un poquito. Mira, profe, aquí, como el ejercicio decía que el pico de viuda era el dominante, le habíamos puesto PP, Ujú. a ver, ajá, y VV para los que no tenían pico de viuda. Y aquí sacamos, dice, ¿cuántas combinaciones sacamos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 combinaciones le sacamos aquí. Y, Ya. pero aquí yo me confundí. O sea, este es un ejercicio que es súper parecido al primer caso que ya resolvió Felipe, ¿no es cierto? O sea, tienes dos genes, el de pico de viuda y el de las pecas, que son genes independientes. Entonces, en ese caso, los cruces son exactamente iguales, ¿no es cierto? Entonces, pero te dice que para el carácter pico de viuda, Pedro y María serían heterocigotos, ¿ya? Y Miguel sería recesivo. Entonces tienes el mismo caso de dominancia para lo del pico de viuda que con lo de las pecas. Entonces es igualito al ejercicio de dominancia, de herencia múltiple que hicimos antes. Entonces sí, aquí tú tienes que, la probabilidad, ¿no es cierto? En este caso sería 3/4 por 1/4 que te da 3/16. Ya, las probabilidades cuando tienen en fracciones ustedes tienen que multiplicar. Ya, entonces está bien. Los demás sí entienden por qué. ¿Sí está claro? Más o menos. No. Profe, y si no fueran, o sea, genes independientes, o sea, ¿cómo cambiaría esto? Si no fueran genes independientes y digamos que pico de viuda estuviera ligado a si es que, Romina, ¿me puedes dejar compartir pantalla? Ya, profe, yo no Ya. compartí. Ay, Ana Paula, perdón. Esperen, borrémosle la pizarra, borrar todo. Dibujar. Ya. Tú, cuando no tienes independencia, ¿no es cierto? Entonces tendrías, como los papás son heterocigotos, ¿no es cierto? Tendrías que, los papás en este caso serían así. Y se van a heredar siempre juntos, o sea, no puedes, esto no puedes separar, esto está presente en un mismo cromosoma, ¿ya? Entonces, en ese caso, los gametos que tú puedes sacar siempre van a ser, o sea, van a ser el 100% iguales. Pero ahí tendrías que ver justamente qué carácter está presente en qué alelos son los que siempre van a estar juntos. Ya. Entonces ahí yo les había enseñado, espérate, mejor les enseño ah, espérame. Déjame les busco dónde está esto. Ay, no tengo este. Espérame.
Ya. Tú tienes unos parentales que tienen ese genotipo, ¿no es cierto? Entonces, estos Profe, creo que sigue compartiendo la pantalla, gente. la de la pizarra, Ajá. sí, ya. Ah, ya. Entonces, esto quiere decir que si tú aquí tienes un cromosoma, ¿no es cierto? Los gametos que tú vas a poder sacar aquí, por ejemplo, van a ser así. Aquí tienes un gen, el gen de las pecas, y aquí tienes el gen del pico de viuda. Entonces, tú vas a tener así un gameto y el otro gameto así. Ya, en el un caso, y en el otro caso puedes tener en cambio tus gametos. No, es solamente sacas de estos gametos, ¿ya? Entonces, estas son las únicas posibilidades de gametos que vas a tener. No vas a tener como en el caso anterior 4 gametos, sino solamente 2, porque justamente están en un mismo cromosoma, ¿ya? Entonces, el rato de heredar, tú no vas a poder separar estos genes. Entonces, ya aquí el rato que tú hagas los cruces, tienes que cruzar este con este y ver qué te sale. Entonces, en el momento de cruzar, tú solamente tienes muy pocas opciones en realidad. Solo cruzas este con este y los individuos que tú obtienes tienen exactamente el mismo genotipo que los papás. ¿Ya? Porque son tus opciones, o sea, no tienes más, no tienes para dónde correrte. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Quién estaba compartiendo esto? Entonces, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijeron ustedes? O esa fue solo una pregunta tuya, ¿no, Ivo? Sí, profe, fue al final, creo que de la presentación de Ya. ellos. Istina, de ahí tenían ustedes esta pregunta, ya te copio en el chat. Y tú trabajaste con Gabriel, ¿no es cierto? ¿Por qué el daltonismo se presenta en una mayor cantidad de hombres que de mujeres? Ya va, no veo. Mm, Ah, listo. Este, Sí, ya, ahí está la respuesta, profe. a ver. Los genes en el cromosoma X están expresados en hombres debido a que no hay genes correspondientes en el cromosoma Y que los enmascare. O sea, el cromosoma X y el cromosoma Y no tienen los mismos genes, ajá. Un macho solo necesita un alelo recesivo del mismo de la madre para mostrar el rasgo y una hembra debe heredar el alelo de ambos padres. O sea, ¿cómo se llama el genotipo de la mamá? ¿Qué tendría que ser? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el genotipo de la mamá? Eh, Otra vez me pasa, es la segunda vez que ustedes tienen una respuesta que es así, literal, igualita a mis correcciones. Palabra por palabra, coma por coma, punto por punto.
No, profe, nosotros investigamos, no, no, en serio, no, Sí. no buscamos sí, hoy. Pero en sí, o sea, como Pero está ligado al cromosoma, entonces sería que es dominante al gen X. ¿Al gen? ya, ¿cuál es el genotipo de la mamá? ¿Cómo se llama? Daltonismo, dominante. ¿Cuál es el genotipo de la mamá? Si es que la mamá es daltónica. Es un homocigoto ligado al, ¿cómo se llama? Al daltonismo. Ya, pero ¿cómo se llama ese tipo de homocigoto? ¿Cómo se llama? Dominante. No, Homocigoto recesivo, porque el gen del daltonismo es recesivo, ¿no es cierto? pero para el entrecruce, según lo que he investigado, tiene que ser dominante para que aparezca un otro gen. En el caso de los hombres, el daltonismo se expresa porque no hay otro cromosoma X, entonces si es que tienes daltonismo, es suficiente con que esté en el un cromosoma X y es recesivo, por eso en las mujeres la proporción es menor. Las mujeres pueden ser heterocigotas y tener enmascarado el alelo recesivo. Por eso hay menos mujeres daltónicas que hombres daltónicos. Ya, el siguiente ejercicio les copio en el chat. Y le tocaría a Ana Paula. Ya, profe. Ya. No sabemos si estamos bien, profe, pero lo intentamos. O sea, como que ambos padres eran homocigotos, el masculino era homocigoto dominante y la madre homocigoto recesivo. Entonces sacamos los alelos, las combinaciones y cruzamos entre sí y salieron 16 individuos. Me parece que aquí se da la proporción 9331. Ya, pero te está diciendo que los genes que forman las alas y las rayas del cuerpo están relacionados. Eso quiere decir que están en un mismo cromosoma. Entonces, tienes una mosca y tienes el genotipo, ¿no es cierto? Te dice W mayúscula, W minúscula, S mayúscula, S minúscula. Te dice que las dos condiciones dominantes están ligadas y las dos condiciones recesivas están ligadas. Eso quiere decir que siempre vas a tener el alelo, siempre vas a tener W mayúscula en el mismo cromosoma en el que está la S mayúscula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? O sea, esta tabla que tú me estás enseñando es una tabla parecida es la tabla que correspondería si hubiera herencia independiente, pero no tienes herencia independiente, te está diciendo que están ligados. Entonces, en este caso, Ana Paula, voy a pedir que me dejes manejar tu... No. Ya, bueno. Le comparto otra vez, profe, perdón. No, tranquila, ya les proyecto yo mejor. No estoy tratando de... ¿Cómo lo escondo? Sí. Profe, Sergio me dijo que tuvo un problema en la compu, que por eso se desconectó, pero ya lo iba a volver a arreglar para entrar otra vez a la reunión. Ya, no hay problema. Ya. Ustedes tienen aquí, está con otras letras, ¿no es cierto? Pero justo les dice que en este caso
ustedes tienen un individuo que tiene este genotipo. Ya, o sea, no. Estos dos genes están relacionados, ¿ya? Entonces, en este caso, como siempre W mayúscula va a estar ligado a S mayúscula, el gameto que sale de eso es este, y W minúscula está ligado a S minúscula, el gameto que se va a obtener ahí es ese. Entonces, los parentales tienen esta composición, ¿ya? Entonces, los gametos, como están ligados, solamente van a ser 100% sí y 100% sí. El rato de hacer los cruces, se obtiene el rato de hacer los cruces, ustedes van a tener normalmente individuos que solo son así. Pero empiezan a aparecer alelos recombinantes, ¿ya? Entonces aparecen combinaciones que no son normales. Entonces ahí aparecen alas, ¿no es cierto?, con este tipo y mezcladas con el alelo para las rayas del cuerpo, así, ¿ya? Entonces, estos dos alelos que están aquí son alelos que se conocen como recombinantes y esto de aquí es básicamente el producto de lo que se llama el entrecruzamiento, que es cuando los cromosomas homólogos cuando los cromosomas homólogos, ¿no es cierto?, se superponen, intercambian fragmentos. Eso es lo que ustedes ven aquí. Entonces, ahí aparecen estos individuos que tienen estas expresiones fenotípicas que no son comunes, ¿ya? La siguiente pregunta. No sé a quién le toque. Se me perdieron. Patricia, bastante. La altura en humanos es parcialmente heredada. ¿Ya? Los padres altos tienden a tener hijos e hijas altas, pero los humanos tienen un amplio rango de alturas. ¿Cómo harías ahí, cómo usarías los modelos de Mendel para la variación hereditaria de la altura en humanos? Profe, ¿le comparto la pantalla de lo que respondimos o únicamente le digo lo que nosotros pusimos? Compártame tu pantalla, por favor. Ok. Ya. Nosotros pusimos que en sí nosotros habíamos investigado y encontramos que la altura en realidad está controlada por algunos factores, no era únicamente los genes, pero sí tenía gran importancia la genética dentro de la altura. Entonces, en realidad todo esto se basaba en que era una herencia poligenética, que decía que se vinculaba, como le expliqué, a varios genes, que era como la alimentación, pero además también decían que los genes, o sea, no había como una altura exacta. Entonces se tenía varias medidas de altura. Entonces, todos estos, habían demasiados genes, demasiados alelos que podían ser heredados, entonces no se podían meter o llevar todos los genes dentro de un cuadro o dentro de las leyes del Mendel. Ya, eso es lo que, ¿se acuerdan que yo ahí, después de que hicimos los cruces de genética mendeliana, vimos otros patrones de herencia, ¿no es cierto? Que justamente son patrones de herencia que no fueron trabajados por Mendel. Entonces, dentro de esos otros patrones de herencia, yo les hablé de la herencia poligénica, ¿ya? Y como ejemplo de la herencia poligénica les puse el color de la piel, ¿se acuerdan? Y les puse un cuadrito, déjenme ver si es que está por aquí.
Ya les comparto. Ya. En la herencia poligénica, ¿se acuerdan que hablamos de que hay caracteres que están controlados por uno o más genes? Eso es lo que dice la herencia poligénica, ¿ya? O sea, entonces tú tienes dentro del genoma varios genes, que en este caso, por ejemplo, en el caso del color de piel son 3 genes, ¿ya? En el caso de la altura no me acuerdo cuántos genes son, pero es más o menos lo mismo. Entonces tú tienes varios genes que van a alterar una sola característica. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es mapear, ¿no es cierto?, los gametos que tú vas a obtener a partir de esas distintas combinaciones de genes y hacer los cruces, pero obviamente al hacer los cruces tú vas a tener ya no solamente 16 combinaciones como teníamos en el caso de alelos múltiples, sino que vamos a tener todavía una mayor cantidad de posibilidades de combinaciones, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que el carácter altura sea un carácter que es súper variable y a la final termina siendo como un continuo, ¿no es cierto? O sea, ya no es solamente blanco, rojo, negro, azul, sino que es una gradación. Entonces, en el caso de los seres humanos, la altura es asimismo un ejemplo de herencia poligénica. ¿Ya? El siguiente ejercicio. Está perdido mi archivo. Ahí está. Ya. Le copio en el chat. Y Ariana, tú hiciste con Felipe, ¿no es cierto? Sí, Ya. ya le comparto. Recombinaciones, no renovación. Sí. La voy a volver a compartir ya. Es que, Ya. ya. Nosotros hicimos así, donde BD son cuerpos grises, las dos B minúsculas son cuerpos negros, P mayúscula y P minúscula son ojos rojos y PP son ojos morados. Perdón. Ay, se fue. Y ya, entonces la primera fila se dio que todos eran con cuerpo gris y ojos rojos. Hubieron 8 que fueron cuerpo gris y ojos rojos y 3 de cuerpo gris y ojos morados y 3 de cuerpo negro y ojos rojos y 1 de cuerpo negro y ojos morados. Y eso, entonces debido a que los genes no están ligados, no, o sea,
se permite realizar recombinaciones. La proporción sería 1, 2 a 1, ¿no es cierto? Ya, si es que no están ligados. Ya. Si es que empiezan a aparecer estas proporciones de 3% y con esta recombinación rara y este otro 3% con esta otra recombinación rara, ¿qué quiere decir con respecto a la independencia de estos genes? ¿Están ligados o no? Perdón, ¿puedes repetirme? Solo entrecorto un poco. Es que te está preguntando otra cosa. Esta tasa de descendencia que tú me estás presentando aquí es lo que correspondería si es que los genes no estuvieran ligados, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Sí. Pero de ahí te dice que cuando en realidad haces el cruce, porque esto de aquí lo que tienes en tu cuadernito es hipotético, ¿ya? Si es que no estuvieran ligados, si es que fueran independientes. Pero te está diciendo que cuando el cruce se da de manera efectiva, o sea, mezclas las moscas en un frasquito, la mayoría de la descendencia es súper parecida a los padres, o sea, así, cuerpo gris y ojos rojos, o cuerpo negro y ojos morados, pero que tienes muy poquitos individuos, 3% en donde tienes cuerpo gris y ojos morados y un 3% de cuerpo negro y ojos rojos. Entonces, que empiecen a aparecer estas variantes en esas proporciones tan bajitas, ¿qué quiere decir? ¿Los genes son independientes o están ligados? Estas proporciones del 3% corresponden a las proporciones que tú ves en tu cuadro de Punnett del cuaderno. Creo que sí. Felipe, Sí, profe. ayúdale a tu compañera. Este 3% corresponde a las proporciones que tú ves acá. No, o sea, porque en el cuadro en que está, está el 9331 si no me equivoco. Sí, Entonces no, porque dice, habla de un cuerpo gris y ojos morados, un 3% de cuerpo gris y ojos morados, y eso no puede ser porque el de cuerpo gris y ojos morados está en 3 y al ya, ser 3 representa, si no me equivoco, a un 18,75%. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tus genes son independientes o están ligados? que son independientes. Son independientes. No, pues están ligados. Lo que ustedes, la primera parte que me resuelven súper bien con este cuadro, con este cuadro de Punnett que corresponde al 18%, eso es el resultado de cuando son independientes, pero si los genes están ligados, Ah, empiezan a aparecer estos porcentajes para los recombinantes que son súper atípicos, ya no son iguales de 18. Entonces los genes están ligados, ¿ya? Entonces, este 3% ¿a qué frecuencia correspondería sobre 16? Así se saca la frecuencia de recombinación. Ustedes, los recombinantes, normalmente si fueran independientes, calculan en 16avos, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? no llegaría ni al 1%, profe. O sea, digo, ni a un 16avo. Ni a un 16avo. Espérame, que yo misma me puse solita. Espérame, necesito hacer mi... Mm,
Calcula. Están haciendo al mismo tiempo que yo. Para ver si sacan lo mismo que yo. Profesor, estamos sacando el 3%, o sea, el 3% en en cuanto a 16, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cuál es la frecuencia? Ya, verán. Es que si los genes no están ligados, fenotípicamente, ¿no es cierto? Las proporciones serían tu cuadro, ¿no es cierto? Cuando los genes son independientes, tú deberías tener en la F1, ¿no es cierto? 25% de gris rojo. Deberías tener 25% de gris morado, 25% de negro rojo y 25% de negro morado. ¿Ya? Entonces, el rato que tú empiezas a tener estos recombinantes que se dan por lo que están ligados, ahí la frecuencia de recombinación entre los dos tipos de recombinantes es simplemente la suma de los dos porcentajes, de 6%. ¿Ya? Y entonces ahí fue que yo les dije que que tenían que consultar, de qué depende la frecuencia de recombinación. ¿Averiguaron? Es Era de si sobre están que estaban ligados o no. ligados. Pero ¿cuál es el factor que define el porcentaje de entrecruz, el porcentaje de recombinantes que van saliendo? ¿Qué es lo que hace que esta proporción pueda variar? Porque ustedes tenían en la siguiente pregunta un porcentaje distinto, ¿se dan cuenta? En la siguiente pregunta, los recombinantes tienen un porcentaje distinto. ¿Qué es lo que hace que el porcentaje de recombinación pueda variar? Eso tenían que consultar. Yo les dije así como tip.
Profe, o sea, yo había visto algo sobre, bueno, había salido un PDF que me iba sobre el sobrecruzamiento o cosas así. Y de ahí salía como una fórmula, entonces eso lo habíamos puesto nosotros en la esta, pero aún así me había quedado medio tostado porque le había dicho que, o sea, la fórmula decía, se refería a algo de 2R y cosas así, y de que eso dependía, pero lo de los porcentajes no me quedaba claro todavía. El porcentaje de recombinación cuando ustedes tienen genes que son ligados va a depender de la distancia de los genes en el cromosoma. Mientras más lejanos sean los genes, mayor porcentaje de recombinación. O sea, es como que hay mayor posibilidad de que se recombinen. Si los genes están muy pegados, probablemente cuando el cromosoma se entrecruce y el cromosoma se rompa, si los genes son adyacentes, a menos que se rompa exactamente donde termina el gen, tu probabilidad de tener recombinantes es bien baja. Entonces, todo va a depender de la distancia a la que se ubiquen los genes en el cromosoma y mientras más alejados estén, más probabilidad de recombinantes tienes. Entonces, aumenta la frecuencia de recombinación. ¿Ya? Si es que los genes a lo largo del cromosoma están más alejados, es mucho más fácil que se separen en el momento de la recombinación. Si es que los genes están muy cercanos, a medida que va disminuyendo la distancia de los genes, la probabilidad de recombinación disminuye. Ya, porque tendrían que romperse, tendría que ser como más preciso para romperse justo ahí y formar los recombinantes. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Más o menos, no. No lo caché muy bien. A La ver, última parte. necesito que me dejes compartir la... Ustedes tienen aquí un cromosoma. Y pues, y este cromosoma, ¿no es cierto? En el momento de la meiosis se va a ubicar junto con su cromosoma homólogo, ¿ya? Forman esta tetra, ¿ya? Si le vemos desde arriba, desde la perspectiva de los cromosomas que se van a recombinar, aquí me falta una patita. Yo soy pésima dibujando. Peor a mano alzada. Si yo les veo desde arriba, ¿no es cierto? Yo tengo mis cromosomas así. Ya. Entonces aquí yo tengo el sobrelapamiento de estas patitas y de estas patitas, ¿no es cierto? Y digamos que en esta posición yo tengo este gen y aquí tengo este gen. Este es mi gen A. Este es mi gen X. Y en mi cromosoma homólogo yo voy a tener justo aquí mi alelo A minúscula y justo aquí
voy a tener mi alelo X minúscula, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando hay la recombinación, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando hay recombinación, justo aquí, por ejemplo, donde se forman los quiasmas, las uniones entre los dos cromosomas, se va a romper. Los cromosomas se rompen, ¿no es cierto? Entonces yo voy a terminar con un cromosoma que es así. Y con otro cromosoma. Sí. Los cromosomas intercambian pedazos cuando hay entrecruzamiento, ¿no es cierto? Pero yo estoy mapeando mis genes, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo este gen A está después del cruce, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener aquí y aquí, porque fue después del cruce, ¿no es cierto? Como aquí voy a tener mi alelo A, se cambió de cromosoma, mayúscula, y aquí voy a tener mi alelo A minúscula. Y en cambio aquí, mi alelo X minúscula no se movió porque el entrecruzamiento se dio más abajo, ¿no es cierto? ¿Ya cachan? Entonces, la tasa de recombinación va a depender un montón de esta distancia. La tasa de recombinación depende de esta distancia. ¿Ya? Si mis genes están más lejos, la probabilidad de que terminen en cromosomas distintos es más grande. Pero digamos que yo hubiera tenido aquí un tercer gen. ¿Ya? Voy a ponerle a este gen en amarillo. Ahí. A este gen le voy a poner aquí en amarillo. Cuando mis cromosomas se entrecruzan, ¿se separó o no se separó del gen X, este gen B? ¿Se separó o no? Del gen X. Sí se separó, profe. No se separó porque el corte se dio acá. La distancia entre estos dos es una distancia súper cortita y el corte se dio acá. Profe, me confundí ahorita. La distancia entre este gen que está en amarillo y el gen en morado, el gen en este gen que está acá, es esta. El corte se hizo aquí. ¿Sí te das cuenta? Entonces el rato de terminar con los cromosomas separados, estos dos alelos siguen en el mismo cromosoma, no se separaron. ¿Ya? Para que estos dos se separen, el corte tuvo que haber ocurrido aquí. Ay, qué hijo de 30, odio dibujar en esta pizarra. Para que estos dos se separen, el corte tuvo que haberse dado aquí. Pero la probabilidad de que el corte se dé ahí es más pequeña porque la distancia es más chiquita. Tiene que haber sido un corte más preciso. En cambio, como aquí la distancia entre este gen A y este gen de acá es bien
la distancia entre este gen A y este gen de acá es bien larga, cualquier corte que se dé antes seguro le separa. ¿Me explico? Ahora sí, mejor. Profe, pero Ya. tenía una duda. Dime. El B, Sí, es el que aquí A. me equivoqué de color. Este de aquí no debería ser azul, debería ser rosadito. ¿Y el B estaría en ambos o solo en un cromosoma? En este caso, los genes están en los dos cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos tienen los mismos genes. ¿Ya? Y tienen los mismos genes en las mismas posiciones. Lo que puede cambiar es la variante del gen, o sea, el alelo. ¿Ya? Entonces, cuando los genes están ligados, cuando están presentes en el mismo cromosoma, se heredan juntos a menos que haya recombinación, que quiere decir que el cromosoma durante la meiosis intercambie fragmentos con su cromosoma homólogo. ¿Ya? Pero la frecuencia de recombinación va a depender de la distancia a la que estén los dos genes. Entonces, si los dos genes están bien pegaditos, es muy poco probable que se separen, porque entonces la separación, el corte del cromosoma tiene que darse justo entre los dos para que se separen. Pero a mayor distancia, tú tienes mayor probabilidades del corte pudo haber sido aquí, 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 que igual, como esta distancia es grande, se separan, ¿cachas? Profe, ¿y el corte es aleatorio o tiene El algunos? corte es aleatorio, los quiasmas se dan de manera aleatoria. O sea, los lugares en donde los cromosomas se cruzan para el entrecruzamiento es súper aleatorio. Eso pasa completamente al azar. No hay nada que controle eso y es distinto para cada cromosoma. ¿Ya? Ahí Sí, estamos profe. claros. Ya. De ahí, la siguiente pregunta. Le vamos a decir a Felipe Villalba. Una pareja es fenotípicamente normal, pero el hijo tiene hemofilia, una enfermedad que es ligada al sexo y es recesiva, o sea, tendría que ser homocigota recesiva, ¿no es cierto? ¿Qué fracción de sus hijos es posible que sufra de hemofilia? ¿Cuáles serán solamente portadores? Felipe. Sí, profe. Dime. O sea, no sé, ahí dice, ¿no? Porque como es recesiva, no hay ligada al sexo, entonces tiene que, y el hijo es varón, entonces tiene que estar ligado de ley al eje X, ¿no es cierto? Porque Al cromosoma X, ajá. porque el teta es normal, ¿no? Pero entonces significa que el teta es normal, ¿no? Entonces, o sea, el teta es homofílico, pero la mamá es solo portador porque es recesivo, entonces el hijo solo hereda la parte, o sea, el gen, la hemofilia ahí, pues. Ya. Como te dice que la enfermedad es recesiva, eso quiere decir que tú tienes que ser, o sea, el alelo es recesivo, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes un hijo recesivo y está ligado al sexo, eso quiere decir que él heredó ese cromosoma con ese alelo de la mamá, ¿no es cierto? Porque es una enfermedad eh, ligada al cromosoma X, ¿ya? Entonces, la mamá, para no ser hemofílica, es de heterocigota, ¿no es cierto? Entonces, aquí está bien. El papá,
como si es hemofílico. ¿Tú dices eso? Ah, el papá de ley tiene que darle el alelo recesivo para que el hijo sea hemofílico. Hijo hemofílico. La hija para ser hemofílica es homocigota recesiva. ¿Ya? Entonces, en fracciones, ¿ya? Te dice cuál es el porcentaje de que una hija mujer sea hemofílica y un hijo hombre sea hemofílico. O sea, está bien que me hayas puesto un medio, pero en realidad como los cromosomas son distintos, sería un cuarto de hembras hemofílicas y un cuarto de machos hemofílicos. Y portadores serían, este de aquí, ya, sí. Portadores serían el 50%. Está bien. Ya, solo es cuestión de cómo se expresan un poquito a veces. La pregunta 10, ¿quién no ha contestado nada hasta ahora? Ay, no está conectado. ¿Quién trabajó con... Ya me olvidé el nombre. Pues el Josué. Profe, ¿me logra escuchar? Ya, Sergio. Listo. Perdón. No, mil disculpas, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi campo. No te preocupes. No está Josué, ¿verdad? No, No por lo veo eso. muy bien. Ay, ahora. Lo que pasa es que estoy en Entonces otro te toca a computador. ti. Es que estoy en otro computador. No estoy en el mío. A Ya, ver, pero no déjame importa. tratar. Si quieres, dime verbalmente. Déjame ver si puedo tratarle de presentar ya. Ya. Ya, profe. No tengo la respuesta exacta, pero me acuerdo lo que nosotros sí pusimos. Era que, bueno, el daltonismo está ligado al cromosoma X, es decir, que Ujú. está ligado a la madre. Por lo tanto, Ya. en este caso, Ana es verdad. Sí. Sí. El profesor le preguntó si su padre es daltónico, por el hecho de que se presenta más frecuente en los hombres, por el hecho de que heredan el cromosoma de su madre, en este caso. Por lo Ujú. tanto, le pregunta si su padre es daltónico porque ella tiene daltonismo para el verde y el rojo, porque es más probable que ella haya heredado el daltonismo del padre y de la madre también, pero es más probable que su padre sea daltónico, porque tiene una probabilidad más alta. ¿Por qué? Y por el otro lado, si no me equivoco, no recuerdo muy bien cómo pusimos, pero el profesor no mencionó a los hombres porque es un poco más probable que hayan heredado el gen de la madre. Exactamente. Ya. Entonces, yo espero que con estos ejercicios y con la explicación de hoy día les haya quedado un poquito más claro este tema de herencia. Entonces, ya, para la prueba, ya me acordé, pues es célula y es esta unidad, la unidad que hemos visto de herencia. Justo nosotros hemos avanzado hasta, les voy a compartir la pantalla para que vean bien y se ubiquen. Les quito el zoom de aquí. Nosotros de la unidad de herencia hemos visto todo lo que es genética mendeliana, ¿no es cierto? Y la clase pasada nos quedamos justo en replicación del ADN. Hasta ahí llegamos, hasta lo de los fragmentos de Okazaki que luego se tienen que ligar, ¿no es cierto? Entonces la segunda parcial va hasta ahí, ¿ya? Quedaría pendiente para ver después de la prueba todo el tema de transcripción y de traducción, ¿ya? Pero la prueba va justo hasta duplicación del ADN, que es lo último que vimos. Con esto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Está clarísimo, pueden dar la prueba así, sin problemas la próxima semana.
Listo. Ya. Entonces, el día de hoy esto es lo único que íbamos a hacer. Íbamos a hacer retroalimentación de estos ejercicios. Yo me imagino que todos sí se descargaron la carpeta de libros, pero estudien del libro mejor. O sea, hasta las diapositivas son una ayuda, pero es mejor que revisen del libro, ¿ya? Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, me escriben por aquí, por el EVA. Profe, una Entonces, consultita. dime. Los libros, ¿se acuerda que yo le dije que sí pude descargar? Sí, Bueno, lo logré entrar, pero después ya no me dejó. Entonces, porque no ya sé, tenías que bajarte. O sea, si no te ya. bajaste, No, o sea, yo solo como que lo puse, no es en favoritos, ¿no? O sea, no, lo tenía ahí, es que pero, el vínculo que yo les puse caducaba porque normalmente no les puedo poner los libros en el EVA. Yo les puse por buena gente. Entonces, ahorita sí tendrían, ¿alguien de ustedes se descargó? ¿Quién tiene? Ya, les puedes mandar un enlace de descarga a tus compañeros. Lo que pasa es que yo estoy con la compu llena al tope y si vuelvo a cargar la carpeta de libros, mi compu se muere. Ya, entonces para que les pongas a tus compañeros un enlace de descarga y les compartas los libros, por entonces con ustedes nos vemos mañana virtualmente para hacer, o sea, para continuar con transcripción y traducción, pero eso no va para la prueba, ¿ya? Listo, chicos. Profe, una pregunta. O sea, de los cuatro libros creo que son, ¿en cuál cree que deberíamos como que enfocarnos más en estudiar? ¿En cuál de los cuatro? O revisar los cuatro en sí. O decir que está en español, pero es como que súper básico. Yo generalmente saco todo del libro de Campbell, que es como más bonito, o el libro de Curtis. El libro de Curtis es súper facilito de entender. Les puse el libro de Curtis. Ah, me parece que no, pero déjame ver. Que nomás les puse, espérenme. Déjenme ver qué. Yo generalmente saco las preguntas de los tres textos que tenemos, que son Raven, Campbell, Curtis, Solomon. Déjame ver. Pero es que en serio yo borré los libros porque Está el de Freeman también, profe. el de Freeman también es fácil. O sea, yo saco de todos, porque hay cosas que están mejor explicadas en uno, otras cosas están mejor explicadas en otro, por eso están en su sílabo. Déjame ver, insumos, clases. El de O decir que es como más fácil para ustedes porque está en español. De ahí de Campbell hay dos. Hay uno que dice Campbell Biology Concepts and Connections. Ese es como súper fácil de leer. ¿Ya? El otro Campbell es más grandote, es gordote y es mucho más extenso el material. Raven es como bien difícil. Entonces, si quieren estudiar, pueden estudiar del que dice Campbell Biology. Perdón, pueden estudiar de O decir que también, o sea, algunas preguntas también son de ahí. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Hasta profe, mañana, listo, gracias. adiós. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Claro, profe. Gracias, profe.